Dios bendiga rica y abundantemente. Hoy la clase va a ser un poquito diferente. Sí, varios micrófonos. Voy a dar un salto de Marcos. Voy a dar un stop donde me quedé en el verso, creo que fue 34. Y vamos a estar dentro de Marcos, pero dentro de otro capítulo. Dentro de otro capítulo, que es el capítulo 5. Y voy a explicar ya mismo por qué. Sí, sé que no los he mandado a leer textos, no se preocupen. Es que quiero que este material se cubra con la ayuda del Señor durante la noche de hoy. Y yo soy de las que creo que cuando sale una duda, una inquietud, pues hay que cubrirla, hay que darla. El pastor me dijo que también él se preparó, así que si digo algo fuera, pues él me corrige. La semana pasada pues salió lo de Gadara, lo de el endemoniado gadareno, y yo prometí que iba a leer. Claro, parte de lo que yo traje tiene que ver con la contestación que se me pidió, pero yo quiero ampliarlo. Entonces no quería coger un pedazo y hablar solamente de eso y brincar otra vez al texto. Decidí coger el capítulo completo donde aparece el endemoniado de Gadara para poderlo discutir completo, porque el orden que estudiemos la palabra no importa si se cubre la necesidad. Así que en la noche de hoy, antes de entrar ahí, vamos a hablar de algo que se llamaba el misterio mesiánico, o el misterio de Jesús, o el silencio de Jesús. Voy por parte, voy por pedacito, para que se pueda entender global. Me encanta, porque al Señor le gusta que hablemos con sencillez también, y que el mensaje sea sencillo. Jesús predicó un evangelio sencillo para que lo pudiéramos entender. ¿A qué yo me refiero con el misterio de Jesús? Porque lo toqué por encima nada más la semana. No es que sea misterioso. Miren, Jesús nunca hizo nada en oculto, porque Él es luz. Él es luz, Él es claridad, y por eso es que a veces yo cuando predico digo, pasamos al frente, porque Jesús nunca se escondió para salvarnos. O sea, cuando yo le hablo del misterio, es porque Jesús no quería, no se crean que van a hablar. No es que lo voy a decir todo, es que si usted no tiene información, yo no le puedo preguntar, porque no hacemos ningún adelanto. Pero Jesús no quería que se supiera quién era Él. Jesús no quería que supieran quién era Él, ni qué milagros Él hacía. Eso yo lo expliqué por encima. Y sé que lo expliqué por encima porque yo estaba bien cansada igual que ustedes. Y Él quería que cuando Él hacía milagros dentro de los judíos, milagros dentro del pueblo de Israel, se quedaran en silencio. Por eso decía, mira, vete, no cuentes, no digas. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos dentro de la historia del pueblo de Israel, Israel quería un rey. Israel quería un gobernador. Y si este tiene poder, hasta este momento con la sanidad, y tiene poder para multiplicar los panes y los peces, porque ya los había multiplicado, este es el Dios, este es el rey que yo necesito. Y por eso Jesús no quería que supieran dentro del pueblo judío todavía que Él era el Mesías. Vamos a ver esto en Juan 6, del 14 al 15. Vamos un momentito a Juan 6. Del 14 al 15. Voy por paso, vamos a llegar a Gadara, no se preocupen. Pero es para que puedan entender por qué en Gadara sí Él habló con los demonios. ¿Quién me puede leer los versos 14 y 15 de Juan 6? Mashuk, allá. Hoy vinimos llenos de energía. Y dice así:
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjate que cuando ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí con el pueblo de Israel? Reconocen a Jesús. ¿Y qué hace inmediatamente Jesús? ¿A qué le tuvo miedo Jesús? Si se pudiera decir que tuvo miedo. Pero ¿qué quiso él tener cuidado? ¿Por qué él quería tener cuidado de... Denle en tiempo al micrófono, por favor. ¿Por qué tenía miedo del reconocimiento? Dale. Para no ser público, para que no estuvieran encima de él, para seguir haciendo sus milagros en silencio sin ser reconocido como rey. Porque nunca el pueblo de Israel esperaba un evangelio diferente. Esto es un nuevo pacto. Él viene a presentar un nuevo reino. Él viene a presentar un reino que no es de este mundo. Por lo tanto, él tenía que quedarse, no permitirle que no lo reconocieran porque lo iban a poner como rey. ¿Qué está bien? No sé, es que puse el verso 19, pero no sé si es de Juan o es de Marco, porque no puse de dónde era. Pero no hay problema, buscamos a Juan, porque no es de... ¿Qué dice el 19? No, yo no lo puse ahí, está bien. ¿Ah? Está bien, no, ese no es. Vamos un momentito. Ok, hasta aquí estamos claros. ¿Qué dice ese texto de Juan 19? Espérate, Juan 6, 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ok. Ya la fama de Jesús se estaba... Mira, este multiplica los panes y los peces, este camina sobre las aguas, este hace milagros, este es el que yo necesito para que gobierne a Israel. Ahora, cuando tú te vas a Marcos, que todavía no voy para Marcos, nos vamos a encontrar con una situación. Y antes de que me hagan la pregunta, la voy a explicar también. No porque la sé, no porque si se me ponen a estudiar la Biblia me van a decir que hay una confusión. Porque en Mateo 8, vamos a Mateo 8. Ya yo dije, pastor, que usted vino preparado para ayudarme porque así me lo dijo. Sí, no, está bien. Pero si se me queda un punto, ya yo sé que usted me dijo que lo sabía, que me lo daba. Ok, ¿quién me va a leer Mateo 8 del 28 al 34? Porque hay una diferencia entre Mateo 8 del 28 al 34 que... No, un dato que no lo tiene ni Lucas ni Marcos. Lo va a leer Polo. Mateo 8, 24 al 34. 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron
que se fuera de sus contornos. Ok, ahora buscamos, no es que no lo voy a dejar de discutir, es que si no leemos Marcos 5, por lo menos del 1 al 2, no van a encontrar la diferencia. Y yo quiero que encuentren la diferencia. Marcos 5, del 1 al 2, sin olvidarse de lo que leyeron de Mateo. ¿Quién me lo lee? Y nos vamos a basar casi todo en la lectura de Marcos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu. Marcos 5, perdón, Marcos, no Mateo. Marcos 5, perdona. Es que yo me envolví en lo que tengo escrito y no me di cuenta que estaba leyendo otra cosa. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ok, si se dan cuenta, el pasaje es básicamente igual al otro, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que puede alguien decir que no es cierto? No estoy hablando de ustedes. Hay una diferencia y está en los primeros versos. Sheila no, Gabriela 2. Alzó la mano. Que dice 2 endemoniados en Mateo y en Marcos dice 1. En Mateo te dice 2 y en Marcos te dice 1. Ok, cuando yo les hablé de lo que yo he aprendido, porque no fue que yo lo fui a estudiar, pero sí, bueno, lo estudié de otra manera. Cuando hablamos de los evangelios, hablamos de que ellos veían las cosas desde ¿dónde? De su punto de vista. De su punto de vista, lo que ellos ¿qué? Recordaban y entendían.
Y acuérdense que Marcos no estuvo con los discípulos todo el tiempo, ni Lucas tampoco. ¿Ok? Así que ellos lo están viendo desde su perspectiva. Según los estudiosos, sí, hay un 90% de probabilidad. Yo siempre le quito un 10% de que eran 2, y hay una razón que la vamos a estudiar ya mismo de por qué podían ser 2, además de que lo dice Mateo. Y acuérdense también de que ellos iban a hablar a la comunidad que ellos van a escribir de acuerdo a la comunidad que ellos querían que recibiera el mensaje. Por lo tanto, si era posible que hubiesen 2 endemoniados. No se lo traigo porque no quiero que en un momento dado usted estudie estudiando por su cuenta y piense que la Biblia está distorsionada. Es que tenemos que recordar que cada uno iba a trabajar de acuerdo a lo que ellos quieren transmitir. Y el pueblo, y Mateo le va a escribir a los judíos y Marcos a los gentiles. Por lo tanto, Marcos le va a dar más énfasis a uno, y ya mismo vamos a ver por qué. Yo les entregué un mapa, ¿me puedes poner el mapa? Ustedes lo tienen allá, yo lo voy a poner acá. Asignación, hagan una leyenda y coloreenlo, de acuerdo a la necesidad. Ok. Tenemos aquí, como hemos hablado en otras veces, el río, ¿lo encontraron? Tenemos Galilea. Está en inglés Galilee. Los americanos me lo corrigen. Está aquí Galilea. Y está el mar de Galilea. Aquí está Gadara y aquí está Gadara. Esto se llama Decápolis. Decápolis viene de la palabra 10. Tiene 10 ciudades. El lugar exacto miren, todos son estos lugares aproximados. El lugar exacto de Gadara no se sabe. Recuerden, este punto que yo puse rojo aquí, que ustedes no lo tienen, porque yo lo puse, es donde se cree más o menos que estaba Capernaum. Que yo les había explicado que Capernaum es el sitio donde Jesús más se reunía. ¿Qué sucede? Jesús sale de Galilea antes del endemoniado gadareno. Y ocurre un milagro antes del endemoniado gadareno. Y es que al él cruzar el mar de Galilea, se topa con la tormenta. El mar de Galilea siempre tiene tormenta. Aún muchas veces, aunque me gusta mucho esa lectura, hubo un momento que me cuestioné por qué se asombraron tanto si aún al día de hoy ese mar tiene constantes tormentas. Y ellos eran marinos expertos, pero ese no es el dato que me interesa en este momento. Y ellos caen a Gadara. ¿Qué acaba de ocurrir en el mar? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué? La tormenta. Y la tormenta se los llevó. Hábleme en oraciones. Qué antipática soy. Hábleme en oraciones completas. El milagro, no digan, soy antipática. la fe, la prueba de fe. La prueba de fe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese mar con esa tormenta? Bueno, que Jesús demostró que él tenía el poder y le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, sobre todo a Pedro, ¿no? Porque desconfiáis si yo estoy con vosotros. Ya multiplica animales, peces, son animales, peces y panes, calma la tempestad, y ahora llega Gadara. Gadara no tiene nada que ver con el pueblo judío. Nada que ver. Se basaba en griegos y uno que otro judío que había apostatado la fe. Pero ya mismo les voy a explicar por qué yo digo que se apostató la fe. Pero eran griegos. A Gadara no le interesaba que Jesús fuera rey. Eso no es el problema de ellos. Ellos tienen su propia economía. Ellos tienen sus propias normas. A los griegos sí, por la historia, como decía el varón, hay cosas de historia.
Les gustaba hablar con Jesús por la filosofía de él y porque ellos le gustaba. Pero a él no le interesaba que Jesús fuera rey. Por lo tanto, Jesús tenía que demostrarles a ellos que él era el rey. En Jerusalén él no tenía que demostrar que él era el rey. Él no quería que lo supieran. Por eso es que cuando va a Jerusalén le dice, sal y vete. Calla, enmudece, suéltalo. Porque no le interesaba que el pueblo supiera que él tenía autoridad sobre los demonios. Pero Gadara no tiene conocimiento del Mesías. Y entonces él comienza a hablarle a los demonios porque él necesitaba que el pueblo supiera que él era el que tenía la autoridad sobre los demonios. Aquí estamos claros. ¿Ve qué lindo se ve? Quédense con ese mapa ahí. Ok, vamos un momentito a Marcos 5:7. Antes de ir a Marcos 5:7, alguien que me describa la condición en que Jesús encontró al gadareno. De ahora en adelante me voy a referir más que a uno hasta el final, que voy a explicar unas cosas. Me voy a referir más que a uno, ¿ok? ¿En qué condición se hallaba el gadareno? Quiero que me lo describan, que tú estabas allí, viste la escena y me digas, no me digas que estaba endemoniado porque lo sabemos. Yo quiero que me expliques las cosas que el hombre hizo. No hay problema, vuelvan a leer. Sí, pero déjame que alguien... No. Si no, yo te paso el micrófono. ¿Alguien por ahí atrás que habló? ¿Alguien dijo sus primeras palabras? Yo oí una voz allá atrás. Y no fue la voz del Espíritu, esa la está acá. Lo que yo entiendo, ¿verdad? Que cuando la gente lo ve, pues se da cuenta de que él estaba vestido, quiere decir que probablemente él estaba desnudo y no estaba acuerdo, porque dice que volvió a su juicio cabal. Ese es al final. Muy bien. Pero si vamos al versículo 3, vamos ahí. ¿Dónde vivía él? Ya voy a tener que desmenuzárselo. ¿Dónde vivía él? En los sepulcros, en el cementerio. Las cuevas eran cementerios en aquella época. En los sepulcros. Quiero que se imaginen a la persona. Nadie lo podía atar, ni con cadena. Miren, los endemoniados generan fuerza. Yo no le tengo miedo al tema, pero es que a veces se convierte en sensacionalismo, pero hay que hablarlo claro. Generan una fuerza sobrehumana. Por eso es que yo les decía, no se sienten a hablar con él, no lo inviten a tomar café con galletas, porque tú sabes lo que hace la persona endemoniada, o el demonio, porque no es la persona no está en su juicio. Utiliza eso para debilitar tu fuerza, para entretenerte. Aquí había un propósito en específico. Pero si el Señor no lo envía a usted a sentarse a dialogar, no dialogue, reprenda. Yo he visto endemoniados romper casas, romper bloques. Los he visto. A coger y yo sé que pensé mucho en la psicología, pero yo sé que eran demonios. Y los he visto arrancar rejas de cantazo. Generan una fuerza increíble. Increíble. Que solamente una persona llena del poder de Dios se les puede enfrentar. Y sé que son demonios, primero porque hablaron y segundo porque tú le das todas las pastillas que le manda el doctor y no le hacen nada. Esa es pero esa es mi forma de distinguir. Porque hay cosas que en verdad son psiquiátricas, pero hay cosas que no son psiquiátricas y hay que discernir. Hay que discernir y el Señor le enseña a cada uno de alguna forma. Yo imagino esas cadenas gruesas como él las rompía. Ok. Vamos más abajo. ¿Por dónde andaba? Por los montes y los sepulcros. ¿Qué hacía con su cuerpo? Hoy no da tiempo a pasar el micrófono. Se
se flagelaba, se lastimaba, él mismo se hería, se sacaba sangre, se estaba martirizando él mismo. Y fíjate una cosa, lo hacía de día y de noche y lo decía bajito. ¿Qué hacía? Dando grandes voces. Pero vio, ponme el mapita. Debía haber traído un muñequito para caminar a Jesús por el mapa. Ponme el mapita. Es que lo estoy esperando allá. Perdón. Sale de algún sepulcro de aquí y ve de lejos al maestro. A mí me gusta decirle maestro, ustedes lo saben. Ve de lejos al maestro. ¿Y qué hace? Va donde él, se arrodilla y ¿qué dice? Hijo de David, ¿qué tienes conmigo? Hubo un momento de lucidez en ese endemoniado. Lo reconoció. Decía, ese es el Hijo de Dios. Tuvo lucidez porque anterior a eso no estaba lúcido. La pregunta es, ¿por qué tú crees que él lo reconoció? Porque para los fariseos Jesús estaba endemoniado. Tú te vas tengo las lecturas, pero no me da tiempo para tanto. Para los fariseos Jesús estaba endemoniado, pero por Beelzebú no puede, él no puede, Beelzebú no va a sacar a Beelzebú. Así que, ¿por qué el demonio reconoció a Jesús? Analicen, vayan para atrás. Al caballero allá, denle el micrófono. Los demonios son ángeles caídos, en algún momento estuvo en el cielo con él y conoce a su creador. Exactamente. ¿Qué tienes conmigo, hijo de David? Yo estaba allá arriba contigo, papita, me mandaste para la tierra, déjame tranquilo, si aquí estoy bien en este cuerpo. Este cuerpo es mío. Este no es el mío, el del Señor, el de los gadarenos. Lo reconoció porque lo había visto antes. Y eso es un detalle bien importante, porque usted carga a Cristo. Y yo se los he dicho, yo me gocé en muchos puntos, porque mucho de lo que él trajo se ha dado aquí en la escuela bíblica. Jesús está dentro de ti, en medio de ti, y los demonios saben lo que tú cargas, lo que tú llevas dentro y sobre ti. Y él le dice, hasta cierto punto, era, según los estudiosos, era un grito de que este no es tu tiempo, no es el tiempo de que me vengas a atormentar. O sea, el demonio estaba bien claro de que llega un momento en que él va a ir a un abismo. Es que eso no es. Que está bien claro de que va a ir a un abismo, pero él sabía que tampoco ese era el tiempo, que faltaba tiempo. Pero a la misma vez es como, es ahora que vienes a vencernos, es ahora que tienes algo contra mí. Y clamando a gran voz le dijo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Reconoce quién es Dios. Lo reconoces. Y ahí vamos al verso 9. ¿Qué le dice? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok. ¿Cómo te llamas? Y él le contestó. ¿En dónde estaba el demonio? ¿En qué pueblo? En Gadara. ¿Bajo el dominio de quién? De los romanos. Era griego, esa área la controla en ese momento. En ese momento la controlan los romanos. Legión es una palabra de guerra. En el sentido, y déjenme explicar. Cuando tú decías legión
dentro del pueblo romano, ellos se referían a 5,000 o a 6,000 soldados de guerra. Acuérdense que los imperios tienen una estructura militar. Y él enseguida le dice, legión, porque es un tema conocido en el área para indicarle a Jesucristo que ahí, aunque Jesús lo sabía, que no era uno, eran de 5,000 a 6,000 en cada uno. Porque si eran dos, allá habían 12,000 manifestándose. Una de las teorías que se trae es que Marcos se dirige exclusivamente a uno porque era el de mayor envergadura. O sea, era el que mandaba el área. Por eso es que él habla a ese directamente. Mientras que Mateo te habla de dos. Hermanos, el diablo tiene... Y eso lo hemos estudiado aquí, el pastor se lo ha dado 500 veces, por lo menos yo lo he oído 2 o 3 veces. El diablo tiene su jerarquía militar. Perdón. Y el diablo no se inventa nada nuevo. Si estuvo en el cielo, que sabemos que estuvo, pero estuvo en el cielo, los ángeles tienen jerarquía. No todos son ángeles, hay querubines, hay serafines, hay una jerarquía de gobierno. Y el enemigo tiene una jerarquía de gobierno. Y el que se estaba manifestando aquí para los oyentes era legión. Mira, papá, aquí no hay un hombre fuerte nada más, aquí vemos unos cuantos y nos estamos haciendo, y tú vienes contra nosotros. Mira el poder que genera Dios cuando tú entiendes que Dios está dentro de ti. Porque ese Jesús está dentro de ti. Déjame explicar. Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal y estás en la búsqueda de su presencia, ese Jesús vive en ti. Y no es que no peques porque le fallamos a Dios todos los días, pero si estás en obediencia, tú tienes la autoridad de Dios y el enemigo lo sabe. Los que andaban con Jesús no lo sabían. No lo sabían, pero el enemigo lo sabe. Vamos a Santiago 2:19. Para que vean que yo no me lo invento. ¿Quién lo lee? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Aquí hay un detalle. Podemos creer y no obedecer. Podemos creer y no tener una evidencia, una experiencia con el Señor. Los demonios creen. Los demonios te saben la Biblia. Si no, ¿qué pasó en la tentación de Jesús? Los demonios te van a citar Biblia. Te la van a citar. Los demonios conocen tu pasado, no tu futuro. Pero sí conocen tu pasado. Y por eso es que lo traen a la memoria. O por eso cuando bregas con una persona endemoniada, la persona endemoniada te va a traer tu pasado. Y tú la tienes que mandar a callar. Estoy trayendo el estudio como lo recibí. No puedo hacer otra cosa. Pero por lo menos yo sí sé que en un momento determinado, a mí una persona endemoniada me lo dijo claramente: tú a mí me tenías miedo y no la dejé hablar. No, te tenía. Ahora tengo a Cristo. Aquello me soltó. O sea, tienes que enfrentarlo. A mí me sacó mi pasado. En un momento de chiquita, pues sí. Y eso habían pasado, yo tenía como 4 o 5 años, pero te va a acordar tu pasado.
Tú, como dicen los predicadores, acuérdale a él su futuro. Él va para el abismo él va para el infierno. Él no tiene parte ni suerte. No entres en diálogo. Aunque en este momento Jesús tenía un motivo para entrar en ese diálogo. Ok, vamos a dudas, preguntas, comentarios. Amigo David González, porque ahora tenemos 2 David. Un demonio puede estar en una persona que es trigo. ¿Sabes que está el concepto de trigo y cizaña? Yo sé que los demonios pueden estar en la cizaña, pero, o sea, un demonio puede estar en un hijo de Dios. En una persona sellada con la presencia de Dios, en búsqueda de la presencia de Dios. Yo supongo que si está metido con Dios, no, pero si se Exacto. aparta. Lo que pasa es que si se aparta, abrió una puerta. Y entonces la Biblia te dice que él viene y ve si la casa está vacía. Y si la casa está vacía, viene y busca 7 y hace morada. Ahora, en el momento que la persona vuelve y se reconcilia, ya el cuento es otro. Ya estamos hablando de otra cosa. Porque Dios empieza a obrar algunos es una liberación inmediata, a otros es un proceso. Todo depende de lo que Dios quiera porque hay personas que no quieren ser liberadas. Depende de qué tanto uno se aparte, se puede decir. No tiene que ver. Depende de cuánto tú quieras que Dios te liberte. Son 2 cosas diferentes. Porque en mi experiencia, esto no es Biblia y el pastor está ahí y él sabe más del tema que yo. Yo he tenido personas que se han transformado y yo le he preguntado, ¿quieres ser libre? Me han dicho que no. Y yo no oro. Y no en estado demoníaco, en su estado cabal. Y me han explicado, porque me dice, es que ellos refiriéndose a los demonios, me dan seguridad. Y al yo soltarlo, pasa de todo. Pasa de todo. Sí, yo lo sé, pero puede pasar. Uno tiene que, a la medida que se mete con Dios, uno está siendo liberado. Uno está siendo liberado. O sea, eso no tiene nada que ver ni que estés mucho tiempo fuera, ni que estés mucho tiempo en la iglesia. No tiene que ver, el pastor va a hablar. Lo que él está diciendo es bien importante que lo observemos. La iglesia no se ciñe de autoridad por eso mismo que él está preguntando. Y le explico. Nosotros tenemos todos los días que procurar cuál es la lepra espiritual que nos impide cumplir lo que él nos manda hacer. Es cierto. Y cuando vemos que no podemos cumplirlo, eso es porque la carne está dominando y la lucha entre el espíritu y la carne domina. ¿Qué es lo que está dominando la carne? Demonios. No es otra cosa, demonios, que se lo permite la gente. Exacto. Cuando la persona se da cuenta de que leo la Biblia y no entiendo, de que todo el mundo adora y yo no puedo adorar, cuando yo leo la palabra pero como que no la puedo procesar y poner en práctica, ¿a qué se debe? Demonio. ¿Por qué? Porque el asiento de los demonios está intrínsecamente en el ADN de la carne de nosotros por el pecado adámico. Si nosotros todos los días no depuramos la carne en el dominio del espíritu, no somos libertados. Sí. Y eso es un proceso día a día y cada vez que usted se acuerde. Y de actitud, porque yo tengo que querer entregar esa área de mi vida. Si no la entregas, te quedas con la lepra. Te quedas con la lepra es el pecado que hace separación de Dios y dominio de la carne y no la voluntad del espíritu. De eso yo tengo una predicación que la voy a tener que traer a ustedes, y por encima de eso, la tentación te va a dominar a no hacer lo que la palabra dice que haga. Ahora, lo digo como si el pastor está ahí me corría, pero podemos ser oprimidos y no estar endemoniados. Pero el cristiano nunca va a ser endemoniado, pero puede ser oprimido. Pero puede ser oprimido. Y una de las razones de la opresión es que a veces la gente no se da cuenta que está siendo oprimido. Mire, le voy a decir un ejemplo. Dios te dice, es que tú tienes que ir para Haití, un ejemplo. Pero yo para Haití.
Pero es que yo no sé predicar la palabra. Pero es que eso debe ser que es para otro. Pero vuelve y te dicen, mira, es que tú tienes que ir a Haití. Pero es que yo tengo que ir a Haití si Haití se está muriendo de hambre. Y empiezas a razonar. ¿Por qué esa actitud? Porque tienes un impedimento que tienes que superar y no lo has podido superar porque estás mirando en el intelecto lo que Dios te manda a hacer. Eso es por dar un ejemplo. ¿Ves? Otro ejemplo fácil que ustedes van a poder visualizar. Cuando Dios te dice y empiezas a adorar, ¿cómo tú le adoras a Dios? ¿Tú te entregas en la adoración completo o tú adoras pensando en cómo tú crees que debería de ser? Ahí tú te das cuenta que lo que está operando son ventanas abiertas al poder de las tinieblas que a través de tu intelecto impiden una adoración genuina. La adoración no es solamente cantar, sino es obedecer lo que Él dice que hay que hacer. ¿Ves? Y entonces ahí tú te das cuenta que tú necesitas depurar la lepra espiritual que mantienes en tu ser por causa del intelecto, de las ideas, de no limpiarte almáticamente. Te impide tener la autoridad. Por eso es que yo siempre insisto que la iglesia no sabe el poder que tiene. No lo sabe. El día que usted descubra como iglesia el poder que usted tiene, olvídese del resto, usted va a superar todas las etapas y va a tocar y poner las manos y aquello se va a convertir y van a ocurrir cosas que usted lleva tiempo esperando que usted no sabe por qué ocurren. ¿Por qué? Porque el miedo a no hacer lo que Dios dice que hay que hacer le impide la demostración de poder. Le voy a dar un ejemplo. Perdona que me salga un poquito. La liberación más grande de mi vida ocurrió en el levantamiento de un cadáver. Y mira cómo el enemigo me la jugó. Cuando yo oigo la voz que él me dice saliendo de la casa, que era una casa grande aquí, y me dice, dile que viva por el poder de mi palabra. Pues yo me viro a ver quién era. Y él me dice, soy yo tu Dios al que tú le sirves. Cuando me acerco al cadáver, quito la sábana después de haberlo certificado, me sale un lienzo que dice médico profana cadáver en letras rojas y pierde la licencia Tribunal Examinador de Médicos. El enemigo me llevó al intelecto y me dominó en el intelecto y yo empecé como una fiera declarando la palabra y terminé como un gatito, bajitito. Y yo le dije, y no pasó nada y todo el mundo se quedó así mirando. Y yo sudando frío. ¿Por qué estaba sudando frío? Porque la parte carnal mía tenía que ser dominada por el espíritu. Porque cuando es el espíritu que domina, tú lo que sientes es calor. Pero cuando sientes frialdad es el espíritu de muerte. ¿Me hago explicar? Y eso es un tema aparte que un día vamos a tener que en terminología explicar. Pero el punto es el siguiente. Me dominó el intelecto porque yo vi el lienzo ahí escrito y yo, claro, pero ¿qué yo hago? Si yo mismo llené todos los papeles, ya todo el mundo se fue y ahora va a vivir. Y yo estoy loco. No. Y yo le dije, Señor, pero es que tú me hablaste, yo escuché tu voz. Y que me dijo, oye, no es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad, es en mi poder, es en mi fuerza y mi autoridad. O sea, quítate del medio que lo hago soy yo. ¿Entendiste? Cuando yo pude entrar a esa coherencia espiritual, entonces el espíritu que tomó lugar en el intelecto mío se fue y mi carne empezó a calentarse el cuerpo. ¿Lo ven? Eso le pasa a todo el ser humano que tiene que ser procesado. Ya le voy a contar la cirugía de ojo que pasó, es otro evento similar, un poquito más fuerte. Pero es porque necesitamos procesar estos eventos. Pero todos somos procesados. Todos, y continuamente. Todos. Y continuamente. A veces los resultados de las cosas no vienen de inmediato cuando uno espera y uno empieza a calcular, pues tengo que hacer aquello, es que tengo que hacer el otro. No es así. Es como él dice, porque en esa espera es un proceso de maduración, de crecimiento, de autoridad y de poder. Y nosotros tenemos que usar todo el detalle de nuestra vida para crecer. Si hay preguntas, se lo contesto ahora mismo por la Biblia, pues no puedo leerla, pero le digo, usted busca la Biblia donde es. ¿Lo ven? Sí. Lo que pasó en Gadara tiene varios aspectos importantes y en realidad en demonología eran dos espíritus, porque la legión no se comanda solo, la comanda un comandante en jefe de la fuerza legionaria y después la legión completa. Son dos entidades espirituales, uno de menor jerarquía que el otro para dominio. Cuando ellos se unen a una sola voz, tú crees que estás escuchando una sola voz, pero es que están hablando los mismos dos iguales. Tú oyes un eco a nivel espiritual. Cuando ustedes desarrollen oído espiritual van a saber lo que estoy hablando. Y usted va a escuchar, espérate, son dos.
Pero dicen lo mismo, pero son dos. No es importante esto, se lo digo para conocimiento de usted. Tenemos que entender las Escrituras porque ellas no tienen equivocación. Amén. Porque a la medida que la entendemos, tenemos autoridad sobre lo que nos rodea. Y podemos discernir lo que es una opresión, lo que es un proceso de crecimiento y lo que es una... Porque hay procesos de crecimiento, no es que estás endemoniado, es que estás en un proceso de crecimiento y de inmadurez. Pero también vamos distinguiendo cada cosa. ¿Alguien más quiere hablar? Que veo como que el micrófono... Nadie. Ok. Bien, vamos un momentito al verso 10. ¿Alguna duda? No, nos vamos a quedar en Marcos. No, en Santiago era que ellos conocen al Señor y tiemblan. Fue donde estábamos hablando de la obediencia de los demonios. Ok, vamos a Marcos 5:10. ¿Quién lo lee? Léelo. Y les rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. ¿Por qué los demonios no se querían ir de aquella región? ¿Por qué no se querían ir? Porque había muchos ¿qué? Clientes. Ellos tenían control del área. Ellos tenían control del área. Me gustó esa palabra, Damari. Tenían muchos clientes, controlaban el área. Hermano, cuando el Señor hace una obra de salvación en nuestras vidas, nosotros tenemos que salir de muchas cosas de nuestro alrededor, porque hay cosas que comandan el área y hay cosas que tenemos que dejar a un lado. Y aún dentro de la misma casa de uno. Aún dentro. Pero no quiero que piensen que esto es de hoy para hoy. Es que a la medida, sí, lo trajimos hace unas clases atrás, a la medida que tú vas creciendo en el Señor y abriendo los ojos, el mismo Espíritu Santo que mora en ti te va a ir diciendo, voy por la línea de Zulma, cosas que hay a veces en nuestros hogares que se convierten en fetiches, en ataduras, y el Señor te va mostrando para que las saques de tu casa. Y eso es a la medida de un crecimiento y de un trabajo de Dios contigo, porque hay cosas que, como siempre he dicho, hay cosas que nosotros no las vemos como que son ataduras, y para nosotros son normales, pero llega un momento en que el Espíritu empieza, y puede pasar un año, pueden pasar 20, puede pasar un mes, pueden pasar 2 horas. Todo depende de lo que Dios quiere trabajar en tu vida. Si hay algo que yo aprendí en mi proceso de crecimiento, que estoy creciendo todos los días, es que Dios va a sacar de mi vida aquello que me impide mi adoración con Él. No lo que a ti te guste o no te guste de mí. O sea, oigan, hoy la periodista dijo en el Máscara Cachimba en el Canal 2, Sujei se copió de mí. Dijo, mira, ese se cree Máscara Cachimba. Y yo dije, esa fue al estudio bíblico. Sí. Y quiero decir que, pues, si ella lo usó, que yo lo use aquí, no es nada, ella la oye en multitudes. Pero Dios va a sacar de tu vida aquello que te aleja de su presencia. Y lo que te aleja a ti de su presencia, no me aleja a mí de su presencia. Y lo que me aleja a mí de su presencia, no te aleja a ti. Por eso es que tenemos que tener cuidado y no jugar. Es bien personal. Y no jugar el juego de que somos el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no le muestre y usted vaya donde la persona. Estoy diciendo que a veces por nuestras culturas o lo que nos han enseñado en diferentes iglesias, hacemos un legalismo dentro de la iglesia y lastimamos a otros cuando en realidad el Señor no le quiere quitar eso a esa persona. O sea, y eso hay que tener un cuidadito, pero hay que salir del contorno donde está la opresión. Si usted sabe que usted va a ir a ese sitio y ese sitio lo va a llevar a pecar, salga, porque ahí le está diciendo, miren, los demonios controlan zonas. Ellos no son
Ellos no son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. Ellos controlan zona. Se los voy a explicar en palabras sencillas. Usted se va a un sitio y usted va a encontrar un chorro de prostitutas, tanto de hombre como de mujer, porque ahí están controlando esos demonios. Te vas a otro lado y ves a todos los alcohólicos. Esa zona es de alcoholismo, porque ellos no pueden hacerlo todo. Te vas a otro sitio y te encuentras otros demonios operando, porque ellos controlan regiones. Y este demonio controlaba esa región. Y a veces tenemos que salir como Abraham de su tierra y de su parentela a la tierra que yo te mostraré. Él lo trajo el domingo y yo le estaba explicando unas cosas. Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos, le doliera o no le doliera, porque era una región idólatra y Dios quería bregar con él y con su familia no se podía quedar. No estoy diciendo que usted mañana deje su familia y se vaya por ahí, eso no es lo que yo estoy diciendo. Sí, porque la gente malinterpreta. Pero él tenía que salir de esa área porque era completamente idólatra. Hay regiones, hay cosas que yo tengo que evitar. Y ahora vamos a leer el 12. ¿Quién me lo lee? Hermano, si de aquí a que esta semana usted tiene dudas, usted las copia, las trae la semana que viene o me las manda o se las manda al pastor, porque el material yo creo que es un poquito profundo. ¿Quién me lee el 12? Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquí hay un detalle bien importante. ¿Por qué los cerdos? Al principio, ¿dónde estaban los demonios? ¿En dónde? Sepulcro. Y ahora quieren irse a los cerdos. Por eso es que se dice que puede ser que uno de los gadarenos, puede ser, no estoy afirmándolo, si los que estudian no lo afirman, menos me voy a atrever a afirmarlo yo, que podía ser uno judío apartado. ¿Por qué? Porque para los judíos los cerdos y los sepulcros son inmundos. No se podían tocar los muertos bajo la ley de Moisés, y menos comer cerdo. Eso era en contra del pueblo de Dios. Y se cree que por eso, porque fíjate que especifica, me voy a los cerdos, porque aún me voy de un sitio inmundo a otro sitio inmundo. Si usted quiere ser libertado, pues él andaba con los discípulos, se iba a los cerdos que eran inmundos. Para el pueblo de Israel era inmundo. Ahora fíjate una cosa, el demonio sale de la persona y lo liberta. Pero ¿qué le va a hacer a esos cerditos pobrecitos? Si veían tan bonitos. Sí, pero ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con esos cerdos? Alguien que me lo diga en el micrófono, por favor. ¿Ok? Y al ahogarse podemos decir que se murieron. ¿Verdad? Se supone. Porque no tenían de esto de buzo. El demonio siempre va a salir de un sitio para hacer daño a otro lugar. Hace daño. Pero Vinito, uno dice que son inmundos. Pero era la economía de los de por allí. Y si habían 6,000 en uno y 6,000 en el otro, mataron 12,000 cerditos. Y no era Nochebuena. No los iban a celar a varilla. Dañó la economía del país. El demonio nunca te va a ofrecer nada bueno. Nunca. Te presenta algo en bandeja más o menos bien para después destruirte. ¿Ok? En eso, ¿cómo fue, pastora? No lo dijo. ¿No lo va a decir público? Es allá. No, está bien. Está bien. Ok. Vamos. Voy a dar un mini brinco. No. Los que apacentaron los cerdos huyeron, se le dio aviso a la ciudad. Ya todo el pueblo de Gadara sabía que había alguien que tenía autoridad sobre los demonios.
¿Lo quisieron hacer rey? No. Lo quisieron sacar de la ciudad. ¿Ven la diferencia entre por qué en Israel él manda callar y aquí los deja hablar? Porque estos no eran judíos. A ellos no les interesaba hacerlos rey. Al contrario, me estás dañando mi economía. Pero hay un dato que a mí me gustó, que tal vez lo hemos visto o lo han leído un montón de veces. A mí me gustó hoy. Es el verso 19. Y con esto voy cerrando. El verso 19. Antes de entrar al verso, me lo dejas ahí, no lo saques. Una vez que el endemoniado es libertado, según lo que usted lee ahí, ¿qué pasa con ese hombre que estaba desnudo, se flagelaba, gritaba, se escondía, etcétera? ¿Cómo me lo presentan ahora en la escena? No me diga libre porque yo lo sé. Yo quiero que ya había rogado. Una vez que es libertado, sentado, vestido y en juicio, cabal. Un hombre completamente diferente, completamente transformado. Es para que vean la obra que Dios hace en la persona cuando la persona es libertada. Que yo creo que les conté de la persona que se convirtió en un culto y ya hablé con la esposa en estos días. Le dije, mira, estaba hablando de tu marido en la iglesia para que sepas que todavía él da testimonio aún después de muerto. Que llegó borracho y terminó convertido y el domingo era una persona diferente, completamente diferente. Pero vamos al verso 19. Léame el 18 y el 19. 18 y 19 para entrar en un contexto. Tú lo ibas a leer, ¿verdad? Está bien. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa, vete a Gadara, vete a los tuyos. Por eso es que se dice que podían ser dos. Vete a los tuyos y cállate. ¿Qué dice ahí? Cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Gadara no conocía del mensaje de salvación. Si usted estudia la Biblia dentro de su contexto, desde el principio Dios siempre quiso bregar con el pueblo gentil. Yo me voy, pero dejé un evangelista en Gadara, dejó un discípulo en Gadara, dejó uno que va a contar grandes cosas que el Señor ha hecho. No dejó a cualquiera, dejó al que había sido libertado. Un evangelista. Y para mí eso fue fascinante porque se convirtió en el primer evangelista. Discípulos fuera, miren, no eran solamente los 12 discípulos, eso entramos en otro momento. Pero se convirtió en un discípulo de Jesús al ser libertado. Cuando tú conoces al Señor y tienes un tú a tú con el Señor y el Señor trae liberación a tu vida, yo quiero decirte que tú vas a contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, porque el Dios de los cielos vive en ti y te va a ir a dar autoridad. Gadara era un pueblo inconverso donde habían regiones que no le pertenecían al Señor. No le tengan miedo a evangelizar. Y nos ponemos de pie y oramos. Aquí estamos, Señor, dándote gracias, Padre eterno, por tu poder, por tu autoridad, la cual nos delegaste. Gracias, Señor, porque somos aceptos en el amado.
Gracias, Señor, por cuando tú nos miras, miras a Cristo en nosotros, Señor amado. Enséñanos, oh Dios, a caminar en tus promesas. Enséñanos a tomar esa autoridad. Enséñanos, Dios mío, en esta hora te pido, como decían los discípulos, enséñanos a orar porque muchas veces no sabemos cómo orar. Espíritu de Dios, guíanos, danos discernimiento de espíritu. Oh Padre amado, pasa colirio sobre nuestros ojos y que podamos ver las grandezas tuyas y podamos ver, oh Dios, cuánto tú tienes a nuestro alrededor que pelean la batalla por nosotros, Padre amado. Que podamos ver que tú vas al frente de nosotros y que tú estás en nosotros y que no temamos al enemigo, sino que el enemigo tenga que temer a la autoridad que tú has depositado, porque descubrimos, oh Dios, que tenemos autoridad delegada contra principados, contra potestades de las tinieblas, Padre amado, y podemos decirle al enemigo suelta, y podemos regocijarnos en ti, y podemos, oh Dios, caminar hacia lo que tú quieres para con nosotros, porque tú, oh Dios, has derramado tu gloria en medio de tu pueblo. Aquí estamos, oh Dios. Atamos todo pensamiento que no es tuyo. Lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo, para que desde hoy tengamos pensamientos de bien y no de mal, para dar el final que tú quieres en cada uno de nosotros, y que nada ni nadie pueda robar el propósito que tú tienes en medio de tu pueblo. Aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos porque el que comenzó la obra la terminará. Dios les bendiga, Dios les guarde.